Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teológicos Guadalajara. Estamos en la 8ª sesión del curso del cuerpo mental. En esta ocasión analizaremos el capítulo 17º, denominado Contemplación. Como ustedes saben, en los capítulos anteriores vimos lo que era la concentración, la meditación, y el día de hoy nos corresponde estudiar lo que es la contemplación. Voy a conceder la palabra a los hermanos que están aquí dentro del Zoom y también voy a dar lectura a su servidor para efecto de que sea dinámica esta sesión. Yo voy a leer una hoja y voy a conceder el uso de la palabra posteriormente a los hermanos para que también participen cada quien con una hoja. Dice así: contemplación. Contemplación es la tercera de las 3 etapas, de las cuales ya hemos considerado 2. Estas son: primera, concentración, que consiste en fijar la atención en un objeto. Segunda, meditación, que es excitar la conciencia a la actividad con respecto exclusivo a tal objeto, observando el mismo bajo todos los aspectos posibles y tratando de penetrar su significado, llegar a una idea nueva y profunda o recibir alguna luz intuicional sobre el mismo. Tercera, contemplación, es centrar activamente la conciencia en el objeto, mientras las actividades inferiores de la misma están perfectamente paralizadas. Es fijar la atención durante un tiempo en la luz recibida. Se la define como concentración en la cumbre de la línea de pensamiento o meditación. En terminología hindú, las etapas se amplían y se las nombra como siguen: Pratyahara, la etapa preliminar que abarca el dominio completo de los sentidos. Dharana, concentración. Jnana, meditación. Y Samadhi, contemplación. Dharana, Jnana y Samadhi se conocen colectivamente como Samyama. En meditación descubrimos lo que el objeto es, comparada con otras cosas y en relación con estas. Continuamos con este proceso de razonamiento y argumentación hasta que ya no es posible razonar ni argumentar más sobre el objeto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna aportación, mis hermanos? ¿Algún comentario? Ya lo vimos, nosotros en este libro, en esta obra, el autor abarca solo 3 aspectos: concentración, meditación y contemplación. Sin embargo, en la terminología hindú agregan otro concepto: pratyarana o relajación. En muchas escuelas de meditación se habla de la meditación o el proceso meditativo, que consta de 4 etapas: relajación, concentración, meditación y contemplación. Se dice que el método científico y el método meditativo es el mismo. Un científico se relaja, se concentra, medita sobre una hipótesis, teoría, y al final llega a una conclusión o contemplación. Por eso dice que el sendero del científico y el sendero espiritual y del devoto es el mismo. Son los mismos medios para llegar a un fin. El científico quiere descubrir una verdad material, una verdad palpable, una verdad objetiva, comprobable. Y el ocultista, aquel que se dedica a las ciencias ocultas, pues descubre una verdad subjetiva. El científico, una verdad física, y el ocultista una verdad metafísica. Una verdad exotérica, una verdad esotérica, pero a fin de cuentas son medios para un fin. ¿Cuál es el fin? La contemplación, el samadhi. Una mente abstracta, una mente concreta. Así es, así es, así es.
¿Alguien que quiera hacer alguna intervención al respecto o continuamos? ¿Continuamos? Ok. Vamos a concederte entonces la palabra a mi hermano Gavino. Sí, con gusto. Entonces suspendemos el proceso. Cesamos de comparar y de argumentar, manteniendo la atención física activamente. Fija, activamente. Manteniendo la atención fija activamente en el objeto y tratando de penetrar en la vaguedad que parece envolverlo todo. Esto es contemplación. El principiante ha de tener en cuenta que la meditación es una ciencia de toda la vida, de manera que no debe esperar alcanzar la etapa de pura contemplación en sus primeros esfuerzos. Se describe también la contemplación como mantenimiento de la conciencia en una cosa y atraerla así, de manera que el pensador y la cosa se unifiquen. Una vez que la mente bien entrenada pueda mantener su foco o contemplación por algún tiempo y cesar de pensar en el objeto, manteniendo la atención fija pero sin dirigirla a objeto alguno, entonces se alcanza la etapa de contemplación. En este estado, el cuerpo mental no muestra imagen alguna. Los materiales propios del mismo son mantenidos estables y firmes, sin recibir impresiones en calma perfecta como las aguas tranquilas. Este estado no puede durar más que un periodo muy breve, similar al estado crítico del químico, o sea, el punto entre dos estados de materia. Expresado de otra manera, puede decirse que a medida que el cuerpo mental se aquieta, la conciencia se escapa del mismo y entra y sale del centro laya, el punto neutro de contacto entre el mental y el causal. Este pasaje va acompañado de una pérdida momentánea de conciencia, resultado inevitable de la desaparición de objetos de esta, a lo que sigue la transferencia de la conciencia al cuerpo superior. De esta manera, la desaparición de la conciencia de objetos pertenecientes a los mundos inferiores va seguida de la aparición en la misma de objetos del mundo superior. Entonces, el ego puede moldear el cuerpo mental de acuerdo con elevados pensamientos propios, a imprimir en la mente su propia vibración. Puede moldearla de acuerdo con las visiones que ha obtenido de planos aún más elevados que el suyo, y puede así transmitir a la conciencia inferior ideas a las cuales el cuerpo mental sería incapaz de responder de otra manera. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario en torno de esto? Aquí se nos dice algo muy interesante, que está en negritas, que la meditación es una ciencia para toda la vida. Se dice que nosotros vamos, y se va a instituir en esta área de Acuario 3 nuevas ciencias. La ciencia de la meditación, la ciencia de la antakarana, que es la construcción de ese puente o vínculo entre la mente inferior y superior, y la ciencia del servicio. Estas tres ciencias, la ciencia de la antakarana, la ciencia de la meditación y la ciencia del servicio, son las ciencias del alma. Porque es cuando precisamente permitimos, a través de esas tres actividades, que el alma se exprese en el cuerpo físico, a través de su triple instrumento de la personalidad. También también pudiéramos identificar a la antakarana como parte de esa triada, de la triada. El antakarana es el puente que tenemos que construir, porque recuerden que el cuerpo mental inferior y el superior están divorciados, están separados, o sea, y el antakarana es que esa conciencia entre los cuatro inferiores y los tres superiores del plano mental se construye, o sea, que haya lo que dice aquí, la conciencia continua, que si yo estoy en el plano mental inferior y empieza a entrar ese estado de samadhi, de contemplación, no se pierda la conciencia al plano mental superior. Por eso la representación del 7. ¿Qué? En el antakarana. El antakarana es un símbolo, ese que tú dices es un símbolo, no, pero el antakarana es un puente, es un arcoíris que se tiene que tender
que tenemos que construir con material de los tres subplanos del plan mental, que es el nivel superetérico, subatómico y atómico. O sea, está rota la conexión entre la mente inferior y la mente superior, entre los dos cerebros, el izquierdo y el derecho. Entonces tenemos que generar ese vínculo, y ese vínculo se logra a través de la meditación y del servicio. Entonces, por eso todos los grandes seres, pues ineludiblemente es estudio, meditación y servicio. Son los tres, y eso se denomina la ciencia de Antakarana. Que en esta era de Acuario ya los ashram ya se enseñan a los discípulos estas técnicas de construcción del Antakarana. Aquí nos da algo muy interesante, fíjense, dice la contemplación como mantenimiento de la conciencia en una cosa y atraerla así, de manera que el pensador y la cosa se unifiquen. O sea, una comunión, como decía Pedrito, comulgar con esa cosa, con ese objeto, con ese sujeto, sujeto, puedes tú sentir esa comunión, yo sujeto, yo individuo, puedo meditar, ya lo vimos anteriormente, sobre un objeto o sobre un sujeto. Llámese yo, los demás o un objeto. Pero si yo medito sobre un símbolo, me relajo, me concentro, empiezo a contemplarlo, llega un momento que el símbolo y yo somos uno mismo. Por eso en las escuelas de los antiguos misterios se ponía a meditar, muy específico en Egipto, yo he visto videos que durante largo tiempo se sometía a meditar a los discípulos en las palmeras. Me relajo, me concentro, veo la palmera, veo el tronco, veo las hojas, trato de sentir que siente la palmera, trato de oler lo que huele la palmera, trato de sentirme palmera al punto de que yo soy la palmera. Entonces, estos principios del samadhi, de la contemplación, es que te fundes. Por eso hay un momento en la meditación que tú te sientes con la conciencia de unidad. Eso que dice el autor, y un momento en que tú estás ya estás en el límite entre la mente inferior y superior, y un momento que pierdes la conciencia. Así me ha pasado a mí. Yo por lo regular aquí se dice que no es recomendable meditar acostado, porque rápido pierdes la conciencia. Sin embargo, es muy interesante cuando tú experimentas ese estado de que estás acostado, estás concentrado y llega un momento en que es tanta la comunión, tanto ese estado de que te fundes con todos los seres o con un objeto, que pierdes la conciencia y te vas, pero son de los sueños más hermosos, ¿eh? Y llegas a un estado de relajación impresionante, ¿eh? Cuando tú practicas eso, que he empezado, llegas y no, es impresionante porque no te quieres quedar en ese estado, de salir de ese estado de samadhi, de estado de paz, de armonía, o sea, es un estado impresionante, un nirvana pequeño. Pero hay un momento que la conciencia pues tiende a ir hacia arriba. ¿Qué es lo que hace? Pues se rompe el hilo de la conciencia y te duermes, te vas. Hasta que otra vez nuevamente la conciencia desciende al cerebro físico y puedes traerte remanencias, puedes traerte reminiscencias de esa experiencia vivida. O puedes sentir un estado de paz, de tranquilidad, de dicha, arrobamiento, éxtasis. A mí me sucede ese arrobamiento cuando duermo con música angelical, 432 frecuencia. Y me relaja tanto que en muy corto tiempo me duermo y despierto sumamente descansado por ese arrobamiento. ¿Sí? La música es un medio para un fin. Hay quien mantraliza, hay quien lee, hay quien pone inciensos, o sea, todos estos son medios. Preparas el terreno, preparas con cierto tipo de materia mental, que nosotros ya lo vimos, la música es materia mental, es Akash, y tú lo que haces es preparar el terreno. La música no es que la música te haga, o sea, es un medio para un fin. Llegas a un momento que te relajas, que eso te asocias tú, que ese tipo de música te llega a hacer un serenamiento, pero lo ideal es que sea consciente el proceso, no inducido. Que sea relajación,
concentración en un objeto, en un sujeto, medito sobre todas las cualidades del objeto, del sujeto, y lo viene a la contemplación. Vamos a ver precisamente más adelante. Mi hermano Pedro, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Tales son las inspiraciones del genio, el destello que llega a la mente con luz deslumbradora e ilumina un mundo. El hombre mismo, al transmitirla al mundo, apenas puede decir, en su estado mental ordinario, cómo le llegaron, pero sabe que de alguna manera incomprensible un poder interno ha actuado en él. El mismo carácter son el éxtasis y las misiones de los santos de todos los credos y de todas las edades. En estos casos, la oración prolongada y absorbente o la contemplación ha producido las condiciones cerebrales adecuadas. Las avenidas de los sentidos han sido cerradas por la intensidad de la concentración interna. Un estado similar alcanza espasmódica e involuntariamente el Raja Yogi que se esfuerza por alcanzar. La transición de meditación a contemplación se describe como paso de la meditación consciente a la meditación sin cimiento. Después de aquietar la mente, se mantiene esta en el punto más elevado de razonamiento. El último eslabón en una cadena de argumentos como la idea central o figura del entero proceso. Esto es meditación con cimiento. Luego, el estudiante ha de dejar que todo desaparezca, pero manteniendo la mente vigorosa y alerta en la posición alcanzada, el punto más elevado. Esto es meditación sin cimiento, permaneciendo fijo, esperando en silencio y en el vacío. El hombre se encuentra en la nube. Luego, repentinamente, ocurrirá un cambio inconfundible, estupendo, increíble. Esto es contemplación y lleva a la iluminación. Así es. Sí. Adelante, mi hermano. Así, por ejemplo, al practicar la contemplación del hombre ideal, un maestro, después de formar la imagen de el estudiante la contempla en éxtasis, llevándose de su gloria y belleza. Luego, tendiendo hacia él, trata de elevar su conciencia al ideal, a fundirse en él, de venir uno con él. La pérdida momentánea de conciencia mencionada antes se llama en sánscrito Dharma Mara, la nube de rectitud. Los místicos occidentales la llaman la nube en la montaña, la nube en el santuario, la nube en el trono de la misericordia. Sí, ¿alguien tiene algo que comentar aquí? Meditación sin simiente y con simiente es lo que se llama pensamiento raíz, que tú varias veces nos has comentado, Pedrito. Con simiente señala precisamente una raíz, un simiente es una semilla, pensamiento semillo, pensamiento raíz. Entonces, en muchas de las meditaciones se da un pensamiento raíz, un pensamiento simiente, en el caso, por ejemplo, de las meditaciones que hacemos de plenilunio, y en un momento que meditamos sobre la nota clave del signo. Esa es una meditación con simiente, con guía. Es como si yo te dijera, vas a transitar por esta avenida del pensamiento que aquí nos dice, pero por estos conceptos, por esta idea. Igual el que medita sobre un símbolo, o sobre un color, o sobre la imagen del maestro, ya lo vimos, o sobre la imagen de Cristo. O si vamos a hacer una meditación para servir a la humanidad, vamos a hacer una meditación para que haya prosperidad. O sea, hay un pensamiento simiente. Pero aquí nos dice precisamente que la transición de la meditación a la contemplación es, empiezas con una idea, con un canon, con un concepto, con una forma mental, y después llega un momento que ya
quedas absorto y entras en ese estado como de vacío. Incluso muchas escuelas de meditación dicen que el objeto de la meditación es poner la mente en blanco, pero ellos están explicando que ese es el fin, la contemplación, pero no que tú llegues e intentes poner la mente en blanco, como muchas escuelas de meditación dicen. Aquíétate y trata de que todos tus pensamientos pasen como nubes hasta que tu mente quede en blanco. No, es un proceso. Te relajas, te concentras en un objeto, en un sujeto, y después viene la contemplación. Ya el éxtasis cuando ya sientes el vacío, la nada, la nube, la voz del silencio. Es un estado absorto, ya así. Por eso dice que relativamente pierdes la conciencia. Sin ninguna inducción. Ya, te fundes, porque estás ya entrando en los terrenos de la mente superior, a la totalidad, a la universalidad. Y la mente inferior se basa en conceptos, separatividad, lógica y raciocinio, que eso es lo que hace la mente izquierda, el hemisferio cerebral izquierdo. Divides, separa, razona, piensa. Y la mente derecha, el cerebro derecho, es holístico, es integral, es la conciencia abstracta de unidad, de totalidad. Por eso sientes esta pérdida de la conciencia, como dice aquí, porque ya te unificas con la mente universal, y por eso dice que tales son las inspiraciones del genio y de todos los grandes inventores. Los artistas es cuando ya entran a ese estado de contemplación. ¿Algo que nos compartan, mis hermanos? Sí. En realidad es un proceso que va por pasos. En realidad inicia con un pensamiento raíz. Pero es tener cuidado que este pensamiento raíz sea elevado, sea de la mente abstracta, que no sea un tema cotidiano, como por ejemplo meditar sobre una problemática a resolver, sobre algún dilema de lo paternal. Tiene que ser algo muy elevado. Ya una vez que no sé si a alguien le ha tocado, una vez que ya se trasciende a esto, hay una especie de vacío. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí es una especie de receptibilidad. Esta especie de vacío es de que no tiene un pensamiento fijo, un pensamiento raíz, ni nada que venga a la mente que pueda distraer. Es nada más realmente iniciando la contemplación de uno mismo hacia afuera. Pero lo importante aquí es de que está expectante, pero jamás sin esperar nada específico, algún determinado pensamiento, sino que llega. Es difícil, pero es una cosa fascinante porque ahora sí que ya está uno en un plano mucho más elevado, que ya a lo mejor rasgando lo que es la mente. Sí, se conoce como la serena expectación o la voz del silencio. Por eso la maestra le puso a Sabra la voz del silencio. Cuando llegas a ese estado de contemplación, ya estás escuchando la voz del silencio. Es un estado muy excelso, ¿no? Bueno, ¿alguien más que guste hacer algún comentario? ¿Sí? La mente superior y la mente inferior están desconectados, no hay un puente en la actualidad. Y entre el hemisferio derecho y el izquierdo hay un puente neocortes. Tienes que conectarlo. O sea, ahorita lo que pasa es que tú recuerdas que el cuerpo físico, hay funciones que aún no están activadas precisamente porque no hemos desarrollado la conciencia. Es física, la conciencia de esas neuronas, ya lo vimos, la conciencia de esos órganos que están dormidos, como la pineal, la pituitaria. Entonces, la sede física de la mente es el cerebro. Sin embargo, el cuerpo mental ya lo vimos que es el aura, que envuelve primero es el aura emocional y después el aura mental inferior y el aura causal o de la mente superior. Pero su representación en el cuerpo físico de la mente es el cerebro. Entonces, poco a poco, conforme vayamos evolucionando, vamos desarrollando, activando ciertas neuronas,
ciertas partes del cerebro, que ahorita los científicos no se preguntan, o más bien se preguntan, más bien no se explican, se preguntan, más no se explican por qué no hemos desarrollado la totalidad de las funciones cerebrales y por qué unas están durmiendo y otras están despertando. Cuando hay un genio, cuando hay los mentados hombres maravillas, los mentados X-Men, que ya hay mucha gente que está así, hay documentales de gente muy, muy, muy destacada. Los científicos lo primero que estudian es el cerebro, no estudian que el corazón, o bueno, el corazón también es, pero no estudian que la rodilla o que los pulmones o que no. A lo que se van los científicos es ver por qué este hombre puede o esta mujer puede hacer esto que los demás no pueden. ¿Y qué estudian? Pues el cerebro. ¿Qué partes del cerebro o en el proceso de hace esta cosa que te genera ser genio y qué partes del cerebro se activan? Sí, si me lo permites, Omar, quiero hacer una observación al respecto de cómo se advierte en programación neurolingüística. Cómo en programación neurolingüística es la mente y la forma de expresión en el plano concreto. Es decir, que trabajen los dos hemisferios, porque nada más estamos acostumbrados a que trabaja o el izquierdo o el derecho, pero si los hacemos trabajar imbrincadamente, empieza a fusionar ese puente para que se vea la genialidad y las capacidades que puede desarrollar un individuo a través de esa imbrincación, de esa forma de cómo hacer que el hemisferio izquierdo y el derecho trabajen de manera simultánea para crear cuestiones abstractas, para crear cuestiones concretas, es decir, lo artístico y lo material, lo inmaterial y lo material, es decir, las expresiones bellas como música, todo lo que tenga que ver con el arte, con las bellas artes, materializadas en la arquitectura, en la cuestión de todo lo que podamos desarrollar físicamente. Entonces, para no continuar con la cuestión de lo que es la mente abstracta y lo que es la mente concreta, identifiquémoslo como hemisferio izquierdo y hemisferio derecho trabajando imbrincadamente, simultáneamente. ¿Ok? ¿Alguien más? Adelante, hermano. Sí, esa es una aportación muy interesante. En la certificación ISO 9000 se estuvo, según los escritos que llegaron ahí en la documentación, según ellos, había un problema en neurolingüística. Había varios, pero el primero es de que había que intentar al individuo que es realmente sus capacidades, unos son kinésicos, otros son de audición, audiovisual. Entonces, bueno, partiendo de ahí también hay otros que son introvertidos y otros extrovertidos. Luego, bueno, había una serie de cuestiones que atender para poder en sí, ahora sí, embodar las dos funciones. Había en ciertos ejercicios que nosotros tuvimos en la institución, había mucha disparidad en cuanto a esos ejercicios para poder mover o trabajar en sus dos hemisferios. Y esos ejercicios eran simples, muy sencillos, ¿no? Y se captaba que en sí había mucha diferencia en varios. Entonces, eso nos dijeron y que había otras cuestiones que trabajar. Por fin, trataron de más que nada de cada quien, según su capacidad de mover un hemisferio, pues trabajando de esa forma. Pero sí hubo el intento y nos explicaron que había varios obstáculos. Y nos estuvieron enumerando, los unos de ellos son esos que dije, y pues hay más todavía. Porque también la personalidad, hablaron, tiene
tiene impresiones muy específicas que imposibilitan que el ser humano en su totalidad funcione. Y usted tenía que trabajar con, era muy largo, trabajar específicamente con cada persona, esas diferencias que se pueden hacer, algunos hasta cualidades, pero sí, más bien como cargado, ando la vida cargado con muchas limitancias, qué sé yo, obvias, ¿no? Son simples, pero ya son trabas para poder desarrollar. Se está trabando, se están bloqueando esas capacidades cerebrales por cuestiones que traen uno ya precisamente y ya programadas, que toda una programación y quienes están muy receptivos a ser programados. O sea, el programa es muy fácil. La susceptibilidad es una de las cosas que tenía que tener mucho cuidado en esa susceptibilidad que cada persona es muy propia. Son muchas expresiones que Sí. Esto no tiene nada que ver con lo que comentaste, que las personas pues, que tienen como la glándula pineal están como bloqueadas. O sea, que no hay ese desarrollo neurolingüístico por esta glándula pineal, que está bloqueada o no está limpia. No, obvio, se supone que el desarrollo de las glándulas es progresivo y no es en una vida. O sea, es en el transcurso de las encarnaciones vamos desarrollando los chakras de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ni de forma arbitraria, ¿no? Como se propone en muchas escuelas, te ayudamos a activar la pineal o la aptitud, ni que fuera un aparato, ¿no? La conciencia se transfiere de los centros que están inferiores a los superiores. Primero tenemos que ascender la energía de los 3 primeros chakras a los 3, que sería el del corazón, al de la garganta y al entrecejo. Y el último chakra que se va a desarrollar es la pineal, que es precisamente el coronario. Pero no es arbitrariamente de que tú pienses que no tienes desarrolladas tus facultades mentales porque no está desarrollada tu glándula pineal, ¿no? O sea, el desarrollo de la conciencia, ya lo vimos, la naturaleza nos da saltos, es gradual, es paulatino, es progresivo. No es de que tú digas, no, pues no soy un genio porque no tengo desarrollado la glándula pineal, no. Es a través de la experiencia, a través de ir construyendo tus vehículos, ya lo dijimos, con el material de los planos superiores. El hombre al momento de hablar está revelando sus cuerpos. El tipo de emociones y el tipo de pensamientos que tú expresas revela de qué materia es la que tú estás vibrando frecuentemente. Entonces, eso que tú comentas no es que active las facultades físicamente. O sea, el desarrollo del individuo es de la conciencia dentro del cuerpo físico. La conciencia no se logra desarrollando el cuerpo físico, no. O sea, la conciencia es trabajar con esos cuerpos, el cuerpo mental y el emocional, y sobre todo refinarlos y el cuerpo físico para permitir que se expresen las cualidades del alma. Pero bueno, vamos a continuar, mis hermanos, para no tergiversar, no divagar, no desviarnos del tópico. Vamos a concederte la palabra a mi hermano Ricardo en este punto. Adelante. Sí, gracias. El hombre se siente como envuelto en una neblina densa, consciente de que no está solo, pero incapaz de ver. Finalmente la nube de sutileza. De sutileza. Ahí es un error. De sutileza. De sutileza. Y entonces se alcanza la conciencia del plano más elevado. Pero antes de que esto ocurra, el hombre siente como si la vida misma se le escapara, como si se encontrara suspendido sobre un vacío de gran oscuridad. Indeciblemente solo, pero está tranquilo y sabe que yo soy Dios. En tal silencio y quietud se oirá la voz del Dios superior, se percibirá la gloria de este. La nube se desvanece y el Dios superior se manifiesta. Para poder pasar de la meditación a la contemplación, se ha de abandonar enteramente el desear y esperar, a lo menos durante el periodo de práctica. En otras palabras, cama o deseo
ha de estar bajo perfecto control. La mente nunca puede estar sola mientras los deseos la ocupen. Cada deseo es una semilla de la cual puede brotar la ira, la mentira, la impureza, el resentimiento, la ambición, el descuido, el descontento, la concupiscencia, la ignorancia, etc. Mientras haya un deseo o una esperanza, son posibles estas vibraciones de la ley. En tanto haya deseos descontentos, uno se desvía. La corriente de pensamiento trata siempre de fluir por pequeños canales y remansos, de causas abiertos por deseos insatisfechos y por pensamientos indecisos. Todo deseo insatisfecho, todo problema no resuelto, son bocas abiertas que demandan atención. Cuando el tren de ideas se encuentra alguna dificultad, se desvía para atender a tales llamados. Si seguimos la cadena ininterrumpida de pensamientos, se verá que tales interrupciones son debidas a deseos insatisfechos, a problemas no resueltos. El proceso de contemplación comienza cuando la actividad consciente empieza a desarrollarse, por así decirlo, en ángulo recto a la actividad usual, que trata de comprender una cosa con referencia a otras cosas de su propia naturaleza y plano. Tal movimiento cruza los planos de su existencia y penetra en la naturaleza interna más sutil. Cuando la atención ya no está dividida por las actividades de comparación, la mente se mueve como un todo y parece completamente estable. Lo mismo que un tronco parece estar inmóvil cuando gira más rápidamente. Ok. ¿Alguien que quiere hacer un comentario al respecto? Aquí algo está muy interesante. Aquí continúa en lo que está en negrillas, ese proceso de transición de la meditación a la contemplación. Aquí finalmente nos señala que desaparece esa nube que leíamos anteriormente, esa neblina desaparece, se sutiliza y finalmente en ese estado tranquilo ya se funde con la deidad, con la unidad. Yo soy él es yo. Ya no es un momento de comunión entre la personalidad y el alma o yo superior. Dice, en ese momento de silencio y quietud se oirá la voz del yo superior, se percibe la gloria de la nube desaparece y el yo superior se manifiesta. Esos son los estados de éxtasis, de arrobamiento que muchos santos y profetas describen. Bueno, ¿alguien que quiera hacer algún otro comentario? Los hubieras, tienen algunas versiones, siempre los marcaban por su experiencia. Falleció José Benítez, un buena que dejó como legado aquí en el Trinidad Juárez un mural que se llama La Semilla del Mundo. Él una vez comentó que para darse cuenta que ya era el chamán, ya era marcado. Él sufrió bastante porque era una especie de desasosiego, de ansiedad, y se abstenía de fundirse en el todo, y en el todo era allá en esa del tirador, allá en la zona de Washington, donde tuvo esa experiencia, se abstenía, se rehusaba fundirse. Ese todo allá era el aire, el sol, las plantas, los animales que estaban por ahí, flora y fauna, el viento, el sol, era lo que tenía la mano y era lo que tenía que fundirse. El fundirse era de irse para allá y de allá verse a sí mismo, ver su cuerpo. Es decir, a través de la planta, fundirse en la planta y darle ojos a la planta, sus propios ojos, para ver su propio cuerpo, verse a sí mismo. Y en el mismo viento, y el viento escucharlo, y los cantos, los mensajes, toda la sabiduría que trae el viento. Fundirse en el todo. Entonces, dice que es muy difícil para él entrar en ese estado de conciencia, porque como que las condiciones lo empujaban
y él no se sentía capaz, no era el momento. Realmente fue abrupto y se fundió. Se fundió y en un sopor de sueño ya empezó a cantar monólogos proféticos. En ese sentido de lo que estamos viendo, yo estoy haciendo alguna reflexión al respecto en el yo soy. El yo soy es tan significativo como como lo que somos todos. Somos bolitas de luz. Y en ese yo soy identificado con el Creador, porque nosotros somos parte de la creación divina. Entonces, yo soy Dios, como está ahí expresado, y si hacemos la conversión dual, pues Dios es yo. Yo soy Dios, Dios es yo, o Dios en mí, como lo queramos visualizar o asumir. Pero, ¿cuál es la forma de transmitir ese pensamiento sublime? La conexión precisamente de la que estamos ahorita viendo, que debe de ser meditativa, contemplativa y muy reflexiva, porque si no hacemos esa conexión, aunque no tengamos esas habilidades y esas capacidades tan extraordinarias que se puedan en un momento dado identificar nuestro cerebro, sí podemos tener una conexión siempre que sea muy reflexiva, meditativa y contemplativa. Y cuando estamos viendo eso, pues estamos logrando esa conexión, esa forma de estarnos desarrollando en todos nuestros espacios físicos, etéricos y todo lo que nosotros pensamos que podemos lograr. Entonces, yo tengo esa identificación con el yo soy y desde luego que siempre al despertar lo que más me inyecto es serotonina para que mi cerebro esté funcionando alegremente, que mi cerebro esté dando precisamente esa forma de expresión vital. Gracias, mi hermano Gavino. ¿Alguien más que quiera? Sí, rápidamente. Bueno, referente a esto, estaremos hablando de la aceleración de partículas para llegar al estado de conciencia. Esa aceleración de partículas es tener otro campo vibratorio mucho más elevado. Hay campos elevados, según la conciencia que esté desarrollada, los campos elevados, esa vibración elevada puede llegar a pues hacerse casi invisible, a atravesar el éter, el medio del éter del espacio y puede atravesar paredes, puede viajar a través del tiempo y espacio y recoger todo el contenido, hacerlo denso, tangible que tiene su cuerpo físico, tan duro, tan tangible como iniciar ese traslado. Seres que han logrado esto, pues hablan de que es una especie como de una aceleración forzosa, esa aceleración de partículas que pues ya la ciencia ha estado vislumbrando cómo es ese proceso, pero son estados de conciencia exacerbados. Ok, vamos a continuar. Mi hermano Gavino nos ayuda, Sí, por favor, con la lectura de... Por supuesto. En la contemplación uno ya no piensa en el objeto. Hasta es mejor no empezar con la idea de que el yo y el objeto son dos cosas diferentes. En relación uno con el otro, porque ello tenderá a colorear la idea de consentimiento. Se ha de hacer el esfuerzo de llegar a tal grado de desprendimiento que la contemplación puede iniciarse desde el interior del objeto mismo, manteniendo al mismo tiempo el entusiasmo y la energía mentales.
en la misma dirección. La conciencia se ha de mantener estable como un ave sobre las alas, mira adelante y sin pensar nunca volver atrás. En la contemplación del pensamiento se dirige hacia adentro, hasta que no puede ir más allá. Se mantiene en esa posición sin retroceder ni desviarse, sabiendo que hay algo allí, aunque incapaz de comprender lo que es. En esta contemplación nada hay que se pueda llamar sueño o inactividad mental. Es por el contrario una intensa búsqueda, un prolongado esfuerzo para ver en lo indefinido, algo definido, sin descender a las regiones inferiores de actividad consciente ordinaria, en las cuales la visión es normalmente clara y precisa. Un devoto practicará la contemplación de manera similar, pero en este caso la actividad será principalmente de sentimientos más que de pensamiento. En la contemplación de su propia naturaleza interior, el estudiante repudia su identidad con los cuerpos externos y con la mente. En este proceso no se desprende de atributos, sino de limitaciones. La mente es más rápida y libre que el cuerpo. Más allá de la mente está el espíritu, que lo es todavía más. El amor se expresa mejor en la quietud del corazón que en cualquier otro medio de expresión externa. Pero en el espíritu más allá de la mente... Pero en el espíritu más allá de la mente es divinamente cierto. La razón y el juicio siempre corrigen la vacilante evidencia de los sentidos. La visión del espíritu desciende a la verdad, sin órganos y sin la mente. La clave del éxito en cada paso de estas prácticas se puede expresar así. Obstrúyase las actividades inferiores mientras se mantiene el pleno flujo de energía consciente. Primeramente, la mente inferior se ha de vigorizar y quedar alerta. Luego, la actividad de esta ha de quedar obstruida a la vez que se emplea el ímpetu ganado para ejercitar y desarrollar las facultades superiores internas. Aquí nos está dando un tip que esto debería estar en negritas, por eso lo estoy ahorita tomando nota. La clave del éxito en cada paso de estas prácticas se puede expresar así. Repítenos las palabras, por favor. La clave del éxito en cada paso de estas prácticas se puede expresar así. Obstrúyase las actividades inferiores mientras se mantiene el pleno flujo de energía consciente. Primeramente, la mente inferior se ha de vigorizar y quedar alerta. Luego, la actividad de esta ha de quedar obstruida a la vez que se emplea el ímpetu ganado para ejercitar y desarrollar las facultades superiores. Ahí está. Ahí nos está dando este tip. Obstrúyase las actividades inferiores mientras se mantiene el pleno flujo de la energía consciente. Primeramente, la mente inferior se ha de vigorizar y quedar alerta. Luego, la actividad de esta ha de quedar obstruida. O sea, es como si te doy cuerda, pero luego te calmo. A la vez que se emplea el ímpetu ganado para ejercitar y desarrollar las facultades superiores internas. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente el transferir la conciencia de un vehículo inferior, como en este caso la mente inferior, sobre la mente superior, requiere un esfuerzo, un ímpetu. Es como si te digo, corre, pero luego cálmate. O sea, tienes que generar un impulso, tienes que generar un torrente de energía, un torrente de fuerza para subir a esos niveles, la conciencia, porque lo que va a ascender es la conciencia. Entonces, es como emplear energía para subir, pero al momento de que ya tu mente inferior lograste contactar con la mente superior, aquíétate. O sea, aquí nos está dando este tip para lograr pasar de esa fase de la meditación a la contemplación. Ya lo hemos dicho, hay muchos en nuestras prácticas nos quedamos en la relajación y no es malo, mis hermanos. Durante mucho tiempo, cuando tú empiezas a practicar la meditación, te quedas dormido, te da sueño, pereza. Es parte del proceso, estás aprendiendo a dominar la relajación, ¿no? Y no te debes de sentir mal, porque si empiezas relajándote te quedas dormido, ¿no? Estás poco a poco desarrollando esas facultades superiores. Incluso, yo sugiero que primero practiquen verdaderamente la relajación.
ahora sí me voy a relajar, pero bien. Y no le hace que te duermas, pero practica bien la relajación. Ya que dominas bien la relajación, bueno, ya practica la concentración. Concéntrate en un objeto, en un sujeto, en un símbolo, y ya después vas a entrar en el proceso de la meditación sobre un concepto. Aquí nos dice, normalmente es consimiente. ¿Qué es consimiente? Con semilla, con raíz, puede ser un mantra, puede ser leer un texto o sobre unas palabras, y si la práctica te lo permite, pues vas a llegar al siguiente nivel. Hay gente que solamente se queda en la meditación y ya. Por ejemplo, se señala que los grandes ejecutivos y directores de empresas tienen ese constante, que diario meditan. Lo están entrevistando a los grandes dirigentes del mundo, a los grandes personas encargados ejecutivos de empresa, dicen que todos meditan, pero meditan sobre sus problemas, como decía Pedrito, meditan cómo resolver tal cuestión, cómo resolver tal circunstancia, o sea, meditan sobre conceptos vagos de la mente concreta, pero no son pocos los contempladores. La mayoría de las personas se quedan en el nivel relajación o concentración, algunos en la meditación y muy pocos llegan a la contemplación. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Pedrito, para tu comentario y después la lectura. Sí, en el texto anterior me llama la atención vigorizar la mente inferior. Ahí ahorita metiendo en la idea de la astronomía, como un cohete lanza así una cápsula, pero con una energía suficiente para impulsarla. Entonces, esa energía suficiente de la mente inferior va a servir para impulsar y activar a la mente superior. Pero algo así como... Sí, no, claro. Sí, ahí nos da un tip muy interesante, ¿verdad? Muchas escuelas nos sugieren que tenemos que aquietarnos, calmarnos, y no, aquí se requiere esfuerzo, como dice Pedrito, así como ese cohete que... Y una vez que ese cohete, que es de fin de cuentas el componente más grande que trae puro nitrógeno, es lo que la fase más dura de despegue, porque tiene que trascender, luchar contra la gravedad, que es lo que nosotros estamos en la conciencia, estamos luchando con la gravedad de los subplanos más densos, sólido, líquido y gaseoso. Ya cuando andas en los niveles etéricos de la conciencia, pues ya la llevas, pero lo sólido y lo líquido y lo gaseoso, pues es lo que no nos deja salir de esos estados. Ya cuando andas en el nivel etérico, superetérico, subatómico, ya en el nivel atómico, ya estás en el nivel atómico, ya estás en la contemplación. Mi hermano Pedrito, te vamos a conceder la palabra para que nos ayudes, por favor, en este texto. ¿Cómo enseña la antigua ciencia de yoga? Cuando los procesos de la mente pensante son reprimidos por la voluntad activa, el hombre alcanza un nuevo estado de conciencia que trasciende el pensamiento ordinario, al cual rige. De la misma manera que el pensamiento trasciende y elige entre los deseos, y como los deseos impulsan a acciones y esfuerzos determinados, tal estado superior de conciencia no se puede describir en términos de la mente inferior. La conciencia, la consecución de significa que el hombre es consciente de que es algo más que la mente y que el pensamiento, aunque continúe la actividad mental, de la misma manera que toda persona junta reconoce que no es el cuerpo físico, aunque esté actuando en el mismo. Existe sí otro estado de conciencia, mejor dicho. De existencia. De existencia. Mejor dicho, otro concepto de la vida más allá de la mente, de los laboriosos procesos de discernimiento, de comparación y de relaciones causales entre las cosas. A ese estado más elevado se llega únicamente cuando las actividades de la conciencia se desarrollan con todo fervor y vigor, más allá de la vida vacilante en que normalmente mora. Esta conciencia superior alcanzarán todos los hombres más pronto o más tarde. Entonces,
Toda la vida aparecerá repentinamente, cambiará. A medida que el estudiante, gracias a su meditación, se enriquezca de experiencia espiritual, descubrirá nuevas fases de conciencia abriéndose gradualmente ante él, firme en su aspiración hacia el ideal, llegará con el tiempo a ser consciente de la influencia de ese ideal. A medida que hace esfuerzos desesperados para alcanzar el objeto de su devoción, las puertas del cielo se abrirán por un breve momento y se sentirá uno con su ideal y envuelto en la gloria de su realización. Una vez trascendidas las figuras más formales de la mente, hace un intenso esfuerzo hacia arriba. Entonces se alcanza ese estado de éxtasis del espíritu, en que desaparecen las limitaciones de la personalidad y se desvanece toda sombra de separación. Se experimenta la perfecta unión del buscador y del objeto buscado. Ok. Continúa, por favor. Como dice la obra La Voz del Silencio, no puedes recorrer el sendero antes de que te hayas convertido en el sendero mismo. Mira, te has convertido en la luz, te has convertido en el sonido. Tú eres tu maestro y tu Dios. Tú mismo eres el objeto de tu búsqueda. La voz ininterrumpida que resuena por toda la eternidad, exenta de cambio, exenta de pecado, los 7 sonidos en uno. Sería inútil intentar más amplias descripciones de tales experiencias, porque están más allá de toda expresión verbal. Las palabras no son más que postes, indicadores, que señalan el camino hacia la gloria inefable, para que el peregrino sepa hacia dónde dirigir sus pasos. Fíjate nada más esas palabras de la voz del silencio. Repítelas, Pedrito, por favor. Como la obra de la voz del silencio, no puedes recorrer el sendero antes de que te hayas convertido en el sendero mismo. Mira, tú has convertido en la luz, te has convertido en la luz, te has convertido en el sonido. Tú eres tu maestro y tu Dios. Tú mismo eres el objeto de tu búsqueda. La voz ininterrumpida que resuena por toda la eternidad, exenta de cambio, exenta de pecado, los 7 sonidos en uno. Así es. Dice Swami Vivekananda, nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte espiritual. Solo existe un maestro y ese es tu alma. Entonces, estas palabras de la voz del silencio que decía Blavatsky, antes de que recorras el sendero, tú tienes que ser el sendero. ¿Por qué? Porque como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces, lo que tú buscas afuera, ya lo tienes adentro. Por eso es un sendero de autorrealización. Porque está dentro y fuera la realización. No solamente tenemos que perfeccionar nuestros cuerpos sutiles, sino el cuerpo físico. Tenemos que llegar a perfeccionar el cuerpo físico al grado de que el espíritu se exprese en el cuerpo físico y que el espíritu se opere en los 7 planos del sistema solar, como lo vimos en la lección anterior. Esa es la meta inmediata para el hombre, dominar los 7 planos del sistema solar y dominar esos vehículos o expresar esos vehículos. Que la mónada se exprese como alma y que el alma se exprese plenamente en la personalidad. Pero ahí es donde está precisamente esa conciencia fragmentada. Está dividida, por eso la alegoría de Osiris, que es despedazado, pues es la alegoría de la mónada. La mónada está despedazada en 3 pedazos del alma y en 3 pedazos o 4, depende de la concepción teosófica. Hay quien la llaman el lateral inferior, hay quien le llaman la personalidad, el cuaternario, el no yo. Está fragmentada la conciencia. Es como si se cayera este objeto que es triangular y está en diversos pedazos. La conciencia está fragmentada, está dividida, está separada. No puede sentirse, no puede sentir, no puede vibrar, no puede pensar como es lo que es.
un logos, un espíritu, una trinidad. Está segmentada, está cercenada, está seccionada la conciencia. Entonces, este sendero espiritual es poco a poco sanar, unir, el yoga significa unir esos cuerpos, unificarlos, armonizarlos, purificarlos, disciplinarlos. Y desde luego que en este concepto de que no puedes recorrer el sendero antes de que te hayas convertido en el sendero mismo, nosotros, pues, como seres pensantes, seres actuantes, no debemos olvidar ese peregrinaje que debemos de tener siempre para transitar por ese sendero. Somos peregrinos de ese sendero mismo, de ese sendero nuestro, de nuestro sendero, para convertirnos precisamente en ese horizonte de hacia dónde vamos, qué queremos, cómo vamos, con quién vamos, cuáles elementos me ayudan a ser un mejor peregrino. Sí, mi hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación? ¿Todo bien? Hacemos, perdón. Todo cambio crea presión. Y para que haya realmente un avance, un crecimiento, pues estamos llenos de cambios y de presiones. Pero sí, la presión considero vital, que es la luz que nos alusa el camino interior, que nos hace expandir la conciencia y aprovechar la experiencia, precisamente con esa presión y con esa presión que crea una luz interna para ver nuestro interior. Ok. Yo no sé si hermano, perdón, adelante. Bueno, pues con esto damos por concluido, mis hermanos, esta octava sesión, muy interesante respecto de la contemplación. A los hermanos que nos van a visualizar este video en nuestro grupo de WhatsApp y posteriormente en nuestro canal de YouTube, les agradecemos como siempre su participación y hasta la próxima sesión. Muchas gracias a todas y a todos.